Muy buenas noches, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Qué gusto saludarlos. La pastora Carmen Barrantes está con ustedes esta noche y vamos a compartir un tema que me pareció muy bonito, muy interesante, y es hablar sobre los deberes cristianos que están en Romanos 12, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un pequeño estudio sobre este capítulo de Romanos y vamos a ver qué nos va a dar el Señor esta noche. Y el versículo clave está precisamente en Romanos 12:2, que dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, la que es buena, la que es grata, la que es perfecta. Estos versículos los voy a leer hoy en la versión Dios habla hoy. Y les voy a decir algo, en este mundo que estamos viviendo, muchas veces no sabemos cómo comportarnos en diferentes ocasiones. Pues viene la palabra de Dios al rescate y a través de Romanos 12 nos está enseñando algunas cosas muy básicas sobre el buen comportamiento de un hijo de Dios. Así que empecemos en el primer punto de este bosquejo, los deberes cristianos. Vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes del libro de Romanos. En Romanos 1:1 identificamos al autor. Es Pablo, que le está haciendo una carta a los hermanos que están en Roma. Y fue escrita alrededor del año 56-58 después de Cristo. Precisamente en Romanos 6:16-22 aclara que Tercio le ayuda escribiendo esta carta. Como en todas las demás epístolas, el apóstol Pablo escribe esta carta con el propósito de alentar a los cristianos a permanecer en la sana doctrina y también a edificarse y agarrar ánimo en medio de una situación tan difícil. También esta carta a los romanos fue escrita con el propósito de fortalecer la iglesia en Roma, que estaba en medio de la boca del lobo, ¿verdad? Pero que el apóstol Pablo no les había podido ir a visitar y que él, siendo romano, siente una gran empatía con los hermanos que están en Roma. Así que él los llama en Romanos 1:7, aquellos amados de Dios llamados a ser santo. Entonces, él se apropia y de esta empatía que tiene con los creyentes en Roma, porque también es romano y sabe las pericias y los aprietos que ellos pueden estar pasando. Con respecto a Romanos 12, Pablo exhorta a los romanos a trascender en su manera de pensar, a trascender, y hace una referencia al mundo, al sistema filosófico y ideológico ultra humanista y egocéntrico que estaban dominando en ese tiempo. Y qué irónico que es exactamente lo mismo que estamos viviendo el día de hoy en nuestro mundo. Y entonces Pablo le escribe a los destinatarios de Roma y les exhorta a no conformarse a las ideas del mundo que estaban teniendo presentes en cuanto a la relación de la vida, las cuales eran muy diferentes a lo que el reino de Dios enseña. Y entonces él dice: ¿cómo no nos podemos confortar en medio de este siglo si vivimos aquí? La única opción que tenemos de poder sobrevivir a este mundo superhumanista y egocéntrico no es aceptando las enseñanzas de este mundo malvado, sino más bien transformando nuestra mente de acuerdo a la doctrina del reino, de acuerdo a la palabra de Dios. Quienes pueden transformar ese entendimiento serían los que podrían rechazar
esas ideologías del sistema llamado siglo presente, dejándose transformar por la palabra de Dios y por las enseñanzas que Pablo estaba impartiendo acerca del reino de los cielos. Ahora, podría ser que usted puede dejar ciertas costumbres mundanas sin dejar de ser orgulloso, codicioso, egoísta, obstinado o arrogante. En todo caso, solo el Espíritu de Dios es el único que escudriña las mentes y el corazón y puede renovarnos de adentro hacia afuera, teniendo nosotros una renovación, una reeducación, una reorientación de lo que Dios realmente le agrada para poder hacer esa voluntad santa y perfecta que Él nos motiva en Romanos 2. Ahora, vamos con el punto número 2 y es viviendo en humildad. En Romanos 12:3 dice, por esto encargo que Dios en su bondad me ha dado. Digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le ha dado a cada uno, junto con la fe para ejecutarlos. En este momento, Pablo está indicando que cada uno de nosotros tiene dones, muchos, más o menos, o pocos, pero cada uno de esos dones a la hora de que se ejecute debe ser con una alta dosis de humildad, tomando en cuenta que los dones son para servir y no para enorgullecerse de ellos. Nos llama mucho la atención, entonces, que el ejercicio de los dones dados por Dios requiere una alta dosis de madurez, ¿verdad? Nos motiva entonces a vernos a nosotros mismos, entonces en un plano objetivo y a reconocer que todo lo bueno que tenemos, amados hermanos, es por la gracia del Señor y por la obra que el Espíritu de Dios está haciendo. Y todo lo no tan bueno que tenemos es por todo lo que el Espíritu de Dios no le falta por hacer si nosotros se lo permitimos. Es importante, por supuesto, tener una autoestima adecuada. A veces algunos pasamos de no tener autoestima, de tener una baja autoestima. Otros pasan de tener una sobreestima de sí mismos. Y la única forma en que usted y yo podamos tener una estima adecuada, una actitud humilde, es reconocer de dónde viene nuestra valía y nuestro valor viene de la obra de Jesús en nosotros, de nuestra identidad en Cristo. Esa es la razón por la que usted y yo somos valiosos. Y separados de Él, entendiendo esto, que separados de Él no somos bien, no hacemos bien las cosas de acuerdo a las normas del Señor. En Él somos valiosos y capaces y hacemos un servicio digno de Él. Y como Dios reparte dones y cada uno lo ejecuta de acuerdo a la fe que Dios le está dando a hacerlo, entonces quiere decir que si Jesús murió por todos y a todos nos lavó la misma sangre, pues todos somos iguales de valiosos delante del Señor. Entonces, si yo le doy a mi hermano que tengo a la par la misma valía que yo tengo, yo voy a pensar de mí con cordura y voy a tener una actitud humilde. Cuando uno se evalúa de acuerdo a las normas mundanas, amados hermanos, el logro y el éxito es lo más importante y no importa cómo usted lo consiguió. Y eso no es así en el reino de Dios. En el reino de Dios todos somos valiosos y su mayor estima sería darle valor a la gente. Su mayor estima es que usted opere en sus dones con la madurez espiritual en donde usted está para el servicio de los demás. Tercer punto, somos parte de un cuerpo y todos somos miembros de ese cuerpo. Según Romanos 12, del 4 al 5, dice,
Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven de la misma manera, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Entonces, en Romanos 12, en el versículo 4 al 5, Pablo usa la analogía del cuerpo para darnos a entender de que todos siendo parte de ese cuerpo somos igual de valiosos. Todos somos necesarios unos de otros. Así como a un cuerpo le hace falta absolutamente cada parte de su célula y cada parte de sus miembros tiene una función específica, así usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo y todos somos sumamente valiosos, aunque en la multiforme gracia de Dios, todos tenemos muchas formas de ejecutar esa gracia. Como cristianos nos enseña a través de esta analogía del cuerpo a vivir en armonía, a vivir y a trabajar juntos como equipo. Así que aunque actuamos en diferentes formas, estamos dirigidos por un mismo cuerpo, por un cerebro, que es la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad y el mandato de Cristo. En 1 Corintios 12, del 12 al 31, y en Efesios 4, del 1 al 16, el apóstol Pablo aumenta o enriquece este conocimiento del cuerpo por si ustedes lo quieren leer en otra ocasión. Así que, amados hermanos, los dones están con el propósito de edificar la iglesia, que no se nos olvide. Punto número 4. Dios reparte los dones como Él quiso. En Romanos 12, del 6 al 8, nos recuerda que Dios es el que da los dones y los reparte como quiso. Vea lo que dice. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemoslo según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. Y si nos ha dado el don de enseñar, que nos dediquemos entonces a la enseñanza. Y el que ha recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. Y el que le da el don de dar, que lo haga con sencillez. Y el que ocupa un puesto de responsabilidad, que desempeñe su cargo con todo cuidado. Y el que ayuda a los necesitados, que lo haga con alegría. No importa el don que tengas. Lo que sí importa es que el Señor nos exhorta a que todo don debe ejercerse con fe, con buen ánimo, con disposición, bien hecho, sencillo. ¿Por qué sencillo? Porque el don no se debe ejercer ni con arrogancia, ni con mucha alaraca, ni con mucha complicación. El deseo de usted es que usted ejerza el don para que otros le vean, estamos mal. Su don debe ser ejercido con sencillez, con mucho cuidado, teniéndole atención a los detalles y sobre todo con alegría y gozo, porque en la alegría y el gozo se manifiesta el amor con que usted está haciendo las cosas. Y sobre todo, amados hermanos, debemos de estar contentos con el don o los dones que Dios nos ha dado, porque muchas veces vivimos envidiando los dones de otros y uno dice, ay, qué bonito sería cantar como fulano o dibujar como mengano o hacer las cosas que hace fulano o mengano. Pero sabe una cosa, dentro de la multiforme gracia de Dios, Dios repartió los dones de acuerdo a tu personalidad y de acuerdo a tu historia y de acuerdo a un montón de cosas, con el propósito de que podamos todos conformarnos y entre todos edificar el cuerpo de Cristo. Así que no envidie el don de su hermano y más bien ejercite y fortalezca los dones que Dios a usted le ha dado. Punto número 5. Amen con sinceridad.
En Romanos 12, del 9 al 10 nos exhorta: amemos sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo, apéguense a lo bueno, ámense como hermanos unos a otros, dándose preferencia entre ustedes y respetándose mutuamente. Hermoso consejo que nos da el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Lo primero que dice es que nos amemos con sinceridad. Y si el apóstol Pablo nos exhorta es porque muchas veces amamos no tan sinceramente. Y me puse a investigar qué significa la palabra sincero y vea lo que dice. Es amar, es fingir, es amar sin fingimiento. Podemos fingir muchas cosas, pero solo Dios y nosotros tal vez lo sabremos. La sinceridad es la cualidad de obrar, expresarse con verdad, sencillez, honestidad, sin fingimiento o sin segundas intenciones. Y escuche esto, amado hermano. La palabra como tal proviene de aquella cualidad moral. Entonces, la sinceridad se convierte en un valor ético. Tiene gran valor en la parte moral. Se fundamenta en el respeto y escuchen, en el apego a la verdad. Y el Señor siempre nos exhorta a estar unidos a la verdad porque Él es verdad. Es un valor esencial en la relación entre las personas, incluso con nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos ni siquiera somos sinceros con nosotros mismos. Una persona sincera es aquella que dice y actúa de acuerdo a lo que piensa y cree. Y no tiene dobleces ni intenciones ocultas. No busca intrigar ni perjudicar a nadie. Por eso se necesita sinceridad, amados hermanos, para decidir siempre hacer lo bueno antes la posibilidad de hacer lo malo. Y la sinceridad, ¿sabe qué? Es basada en el amor. Un amor sabio, un amor prudente, un amor que es respetuoso, un amor que es inteligente. Y termina diciendo, dándose preferencia y respetándose mutuamente. En la Reina Valera dice, en cuanto a honra, prefiriéndose unos a otros. Y honra es estimar y respetar y darle valor a la gente. Y así que mis amados hermanos, aquí nos estamos motivando a valorar a las personas y darles a conocer con palabras y actitudes. No solamente decir lo honro, sino que mi actitud vaya acompañando esa honra. Punto número 6. Servir al Señor requiere esfuerzo. Vea lo que dice Romanos 12:11. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor fervientemente. Muchos amamos servirle al Señor y muchos queremos servirle al Señor. Pero quiero decirle una cosa. Al Señor se le sirve con un corazón ferviente. ¿Qué quiere decir eso? Con entusiasmo. No se le puede servir al Señor para salir del paso. Necesita que se requiere servirle al Señor con diligencia, prestos, dispuestos, preparados o preparándonos. No podemos ser tan de servirle al Señor sin preparación, pero tampoco podemos pasar preparándonos toda la vida y nunca servirle al Señor. Necesitamos estar preparados o preparándonos para servirle con excelencia, pero siempre con una gran disposición. Ciertamente, amados hermanos, somos llamados a tener relaciones afectuosas y a tener buenos modales entre nosotros como hijos de Dios. Pero también el Señor nos ha llamado al trabajo duro. Y la iglesia no puede darse el lujo, mucho menos hoy día, a ser perezosa. Como dice en Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre,
que ministre conforme al poder de Dios. Y para que todo y en todo el Señor sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien le pertenece toda la gloria y todo el imperio por los siglos de los siglos. Así que, amados hermanos, toda la gloria es para el Señor, y por tanto, si toda la gloria es para el Señor, imagínense con el amor y la diligencia que debemos de hacer su obra. Como conclusión, quiero decirles que el libro de Romanos, sobre todo el capítulo 12, nos exhorta a pensar de manera diferente en cómo piensa el mundo. Pues aquí en el reino de Dios, el mayor es el que sirve. Sirve de acuerdo a sus dones, a los que Dios le ha querido dar por su buena voluntad. Y lo hace con amor y con dedicación y con una actitud humilde, honrando siempre a Dios primeramente y a los demás. Pues quiero contarles que este bosquejo va a continuar la próxima semana. Así que la próxima semana seguiremos en Romanos 12. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude. Padre, yo te doy las gracias por esta oportunidad que he tenido de compartir esta palabra con mis hermanos. Es un reto grande que nos permite cambiar nuestra manera de pensar. Solo a través de la palabra y a través de la iluminación de tu Santo Espíritu es posible esto. Te pido, Señor, que mis hermanos se dejen enseñar por la palabra, que podamos ejercer los dones con prudencia, con sensatez, con madurez, con un espíritu humilde, dándonos a nosotros mismos como tú te has dado a nosotros. Enséñanos a amar, enséñanos a ser prudentes y sensatos. Enséñanos, Señor, a servirte con amor, con gozo, con alegría y sobre todo honrándote y siempre dándote toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, que Dios me los bendiga.